Muy bienvenidos, queridos amigos, a esta humilde trinchera de Cristo Rey. Bienvenidos a la resistencia católica, a la contrarrevolución hispánica. Bienvenidos a Formación en la Tradición, este humildísimo y modestísimo espacio para poder formarnos, poder alimentarnos de forma mm, sencilla, sin afán de ser catedráticos, pero poder alimentarnos en profundidad con esa riqueza inmensa que es el patrimonio doctrinal tradicional de la Iglesia, que llevamos ya tantas y tantas décadas sufriendo su ocultamiento y sufriendo su tergiversación. Por eso, en esta época en la que estamos actualmente, es más urgente que nunca que el católico esté bien formado, porque nunca, como hoy en día, se ha producido la perversión de la doctrina católica a unos índices tan altos como los actuales. Piensen que la crisis que vivimos en la Iglesia Católica, a causa de la infiltración de la herejía modernista, a causa de la infiltración de la masonería, a causa de la infiltración política del liberalismo en la Iglesia, a causa de la infiltración de la homosexualidad, del homosexualismo entre el clero y el episcopado, y el cardenalato, vamos a decirlo con todas las letras, esta apostasía, decía Juan Pablo II, silenciosa en Occidente, no, ya es una apostasía escandalosa, ruidosa, patente, nada de latente y oculta. La apostasía también que vivimos episcopal, sacerdotal en la propia Iglesia, la mundanización de los religiosos, la absoluta falta de conocimiento y de vida cristiana por parte de tantos millones de fieles que se contentan como muchísimo, y esos son los buenos, en acudir a la misa de los domingos, que dicho sea de paso, no es poco, por lo menos cumplir el precepto dominical y el tercer mandamiento de santificarás las fiestas, pero evidentemente necesitamos rearmarnos, porque solamente podemos hacer frente a esta revolución eh, por medio de una contrarrevolución. Siempre cito al conde de Mestre cuando dice que lo contrario, o mejor dicho, la contrarrevolución no es una revolución en sentido contrario, sino lo contrario a la revolución. Es decir, no se trata de que copiemos a los enemigos de Cristo y de la Iglesia en su manera de actuar, pero con otros contenidos diferentes. No se trata de eso. Por ejemplo, si el mundo posmoderno lo que ha convertido a las personas es en sacos de sentimientos, de emociones, pues nosotros tenemos también que hacer una presentación del cristianismo y una pastoral, un apostolado. Esta palabra no gusta, prefieren la de pastoral, y si es con una oveja, como decía el Papa Francisco, mejor. Pues también nosotros tenemos que hacer llegar a las personas a través de los sentimientos, de la sensibilidad, del emotivismo. Y vemos cómo la Iglesia, yo lo escribí, lo critiqué fundamentadamente en mi obra de Roma a Berlín, volumen 1, la protestantización de la Iglesia Católica, pues la Iglesia se ha zambullido por completo en un discurso emocionalista, sensiblero, sentimentaloide, reduciendo, insisto, a las personas a sacos de sentimientos en lugar de despertar su razón, su racionalidad, el alma racional que Dios nos ha dado y que es lo propio y lo característico de los seres humanos. Pues eso es precisamente lo que un humildísimo servidor y un modestísimo servidor de ustedes, con todas mis lagunas, incapacidades, limitaciones, y hasta tengo que decirlo porque si no reviento, con mi gran bocaza y mis ironías que pueden estar también incluso fuera de lugar, no lo descarto ni lo niego, pero es lo que intento humildemente, que podamos armarnos con las armas de la doctrina tradicional de la Iglesia Católica, la doctrina de siempre, que permanece, que no puede cambiar, que ningún concilio
puede cambiarla, que ningún sínodo puede cambiarla y que ningún papa puede cambiarla, porque la verdad permanece, stat veritas, como se dice en latín, la verdad permanece, stat veritas. Pues bien, por eso en este espacio comenzamos siempre en esta primera sección con el comentario al Evangelio de la misa tradicional, de la misa de siempre, de la misa católica, de la misa de todos los siglos, de la misa de nuestros antepasados, no de una misa inventada hace 50 años en un laboratorio por liturgistas modernistas y observadores protestantes como Max Turian y otros de ese pelaje. Y como les he dicho también en otras ocasiones, lo hacemos este programa después del domingo, porque no se trata de hacer una homilía o un sermón más. Ya hay muchos sacerdotes que lo hacen y además que lo hacen infinitamente mejor que yo. Se trata de que después, precisamente, de la liturgia dominical, e insisto, la liturgia dominical del rito tradicional, del rito romano, del rito más antiguo de la Iglesia Católica y dicho sea de paso, y del más perseguido, esto es curioso, es llamativo, es paradójico, pero bueno, no voy a irme por las ramas, nos pueda servir también para profundizar en las riquezas de la palabra de Dios del rito tradicional, que es un rito que se remonta al Papa San Gregorio Magno, hablamos del siglo VI, San Gregorio Magno muere a inicios del siglo VII, y que por eso las lecturas, el ciclo de lecturas del rito tradicional que deshizo la misa nueva, el rito nuevo, ecuménico, de Pablo VI de 1969, no estaban puestas, como decimos en España, el tuntún, así como así. Esa estructuración de las lecturas de la misa tradicional tiene una honda razón catequética, es decir, formativa, es decir, espiritual, porque en definitiva nuestro crecimiento formativo como cristianos católicos nos tiene que llevar pues a una mayor unión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, con la Santísima Trinidad, con nuestra Madre la Santísima Virgen, con la comunión de los santos y, por supuesto, evidentemente, en comunión con la Iglesia una santa, católica y apostólica. No sinodal, ¿eh? No sinodal, eso es una estupidez que se han inventado 4 analfabetos funcionales que se autoperciben como teólogos, que es como si yo me autopercibiera como Lola Flores o como Indira Gandhi, algo así, más o menos, salvando las distancias. Pues bien, estamos en la semana del 9º domingo post-Pentecostés. Domingo 9º después de Pentecostés del rito tradicional. Y dicen así las lecturas de este 9º domingo post-Pentecostés. La epístola es la primera a los Corintios, capítulo 10, versículos 6-13. 6-13. Primera epístola a los Corintios, capítulo 10, versículos 6-13. Esto fue en figura nuestra para que no codiciemos lo malo como lo codiciaron ellos, ni idolatréis como algunos de ellos, según está escrito. Se presentó el pueblo a comer y beber y se levantaron para danzar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, cayendo 23.000 en un día. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, acabando a manos del exterminador. Todas estas cosas les sucedieron a ellos en figura y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes ha llegado la plenitud de los tiempos. Así pues, el que cree estar en pie, mire no caiga. No os ha sobrevenido tentación que no fuera humana, y fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes, dispondrá con la tentación el éxito para que podáis resistirla. Y el Santo Evangelio es el de San Lucas, capítulo 19, versículos 41-46. Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos 41-46. Para las personas que no pueden acudir a la misa tradicional porque no la tienen
cerca, ni mucho menos, y tienen que asistir a la misa nueva, sobre todo para los sacerdotes que tienen cargo pastoral, parroquial, y tienen que celebrar la misa nueva obligatoriamente, evidentemente, aunque estas no sean las lecturas del domingo correspondiente al ciclo de la misa nueva de Pablo VI, pero no obstante no dejan de ser comentarios a la Sagrada Escritura de San Agustín, y por eso siempre son, pues, aparte de un privilegio intelectual y espiritual, un alimento grande para el alma. Por eso también valen estos comentarios de San Agustín a estas lecturas de la misa tradicional, porque no dejan de profundizar precisamente en el gran tesoro de la palabra de Dios. Dice así el Evangelio de San Lucas: así que estuvo cerca al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: si al menos en este día conocieras lo que hace a la paz tuya, pero ahora está oculto a tus ojos, porque días vendrán sobre ti y te rodearán de trincheras tus enemigos, y te cercarán y te estrecharán por todas partes, y te abatirán al suelo a ti y a los hijos que tienes dentro, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por no haber conocido el tiempo de tu visitación. Entrando en el templo, comenzó a echar a los vendedores, diciéndoles: escrito está, y será mi casa casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Bien, este episodio del Evangelio, por hacer la composición del lugar, es cuando Jesucristo llora por Jerusalén y hace esta profecía de la destrucción de Jerusalén. Estamos alrededor del año, pues, 34, 35, 33, la muerte de Cristo, y después, para los que ya estos lo saben de sobra, nos viene bien recordarlo: el año 70 será cuando llegue Tito, hijo del emperador Vespasiano, y posteriormente también el emperador Tito llegará allí con 4 legiones, más todas las tropas auxiliares. Piensen que una legión eran 5.000 soldados, más las tropas auxiliares, pues podemos perfectamente, según los historiadores, encontrarnos con 50.000 soldados, y someten a Jerusalén a un asedio muy fuerte. Jerusalén tiene tres murallas, una detrás de otra, 3 líneas de muralla, y no eran como las paredes de nuestras casas actuales pues eso, de 15 centímetros como mucho, o 10 centímetros de grosor. Y bueno, pues destruyó Jerusalén y saqueó el templo de Jerusalén. San Agustín, cuando comenta este evangelio de Lucas 19, del lamento, de las lágrimas de Jesucristo por la destrucción de Jerusalén y por la destrucción del templo, hace una serie de reflexiones en sus sermones, incluso también en sus epístolas y en sus narraciones. Ya saben, narraciones son los comentarios de San Agustín a los salmos, sobre algunas paralelos que encuentra también el Antiguo Testamento sobre este episodio. Y nos habla de las dos clases de las dos clases de templos, el templo material y el templo espiritual. Dice San Agustín: aunque Dios está en todas partes y todo en él, en cada una de ellas, sin embargo no habita en todos, sino solo en aquellos que ha convertido en templos suyos. Es decir, una de las características de las dimensiones de la religión católica es la dimensión litúrgica. Esa dimensión litúrgica necesita templos donde celebrar la sagrada liturgia, el culto público. Y evidentemente ahí en el templo hay una presencia especial de Dios. De lo contrario, no habría un culto público de la Iglesia, una liturgia, una sagrada liturgia, y cada persona, cada cristiano rezaría en su casa o en mitad del campo. Esto es algo que le gusta mucho a los progresistas, ¿no? Se ponen a rezar en mitad del campo. Yo, en una ocasión que hice ejercicios espirituales en Santander, ya hace unos años, 10 años,
sí, 10 años justos, pues fui a una casa de ejercicios muy grande en Pedreña y había, aparte de la tanda en la que yo estaba haciéndolos, había otras 2 tandas más de religiosas, súper progres todas, ninguna con hábito. Aquello era, como diría mi amigo el gran Paco Pepe Fernández de la Cigoña, una pasarela de la de Efesio. Y era muy curioso porque la casa de ejercicios de Pedreña es grande, hay 3 salas, por eso pueden haber 3 tandas de ejercicios simultáneas de 3 grupos distintos, cada uno tiene su comedor y cada uno tiene su capilla en la que poder hacer oración. Pues bien, la tanda que yo estaba haciendo, pues en los tiempos de oración, las meditaciones ignacianas, jesuíticas, pues nos íbamos a la capilla y rezábamos la capilla delante del Señor en el sagrario. Y después ya, cuando terminabas tu hora de oración, que esto es lo que recomiendan los especialistas, los ejercicios de mes de San Ignacio, porque estaba haciendo ejercicios de mes ignacianos, por cierto, por segunda vez, ya los había hecho de seminarista, pues los hice otra vez. Bien, pues cuando acababas primero es la meditación, que suele ser, si se hace según San Ignacio, unos 30, 40 minutos, y luego 1 hora de meditación, de oración personal en silencio, delante del Santísimo Sacramento del Sagrario en la capilla. Y después ya pues sales un poco a pasear, te oxigenas la cabeza, te mueves, paseas un poco y te mueves para no colapsar, porque en los ejercicios de mes hay 5 horas diarias de oración personal, 5 horas de oración personal diaria en silencio. A eso hay que añadirle la celebración del Santo Sacrificio de la Misa, la lectura espiritual, 5 meditaciones, ya les digo, de unos 30-40 minutos cada una, y por supuesto, pues que menos que en ejercicios de mes reces las 3 partes del rosario. Y sí, queridos, lo he dicho bien, las 3 partes del rosario. 3. Gozosos, dolorosos y gloriosos. Chimpún, se acabó, no hay más. Bien, pues yo cuando salía a pasear para estirar las piernas y oxigenarme un poco y rezar el rosario, me encontraba a todas estas monjas progres de las otras 2 tandas que habían cogido sillas de plástico, de estas típicas en España, de la Coca-Cola, y estaban rezando en el jardín que había en la casa, pues mirando a un árbol, literal, mirando a un árbol, o mirando a la fuente, que había ahí una fuente también, o mirando así al infinito, al horizonte, que había montañas, se veían montañas a lo lejos. No, 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 no. Dios está presente en todos los lugares, no cabe duda, es lo que nos dice San Agustín. Pero los templos consagrados, los templos donde se celebra el santo sacrificio del altar, evidentemente donde está la presencia de Jesucristo en el sagrario, cuerpo, sangre, alma y divinidad, como dice el Concilio de Trento, pues evidentemente ahí está la presencia física de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces es el lugar indicado, el mejor, el privilegiado para orar. Esos son los templos materiales a los que se está refiriendo San Agustín, pero luego también están los templos espirituales que somos nosotros, al recibir el sacramento del bautismo, que somos hechos hijos de Dios, hijos de Dios. Esto es a lo que San Agustín se refiere con estos 2 tipos de templos. Una cosa son los que se llaman templo en atención a lo que significan y que han sido construidos por manos de hombres, y otra son los templos significados por aquellos a los cuales San Pedro dice: vosotros como piedras vivas sois edificados como casas espirituales. Vosotros sois templos del Dios vivo, dice San Pablo en 2 Corintios. Yo habitaré en medio de ellos. Y por eso dice San Pablo que somos templos del Espíritu Santo. Cuando Dios vive en nuestra alma, cuando Dios inhabita en el alma, por la vida de la gracia, por la amistad con Dios, Dios está presente en nuestra alma. Y por eso nos convertimos en templo de Dios. Y por eso el pecado profana el templo de Dios. Bien, San Agustín también habla de cómo Dios, al venir a ese templo de nuestra alma que está en un cuerpo, evidentemente, y por eso el sentido eh, que tiene de dignidad el cuerpo humano,
El sentido de dignidad que tiene humano, el cuerpo humano, perdón, y de santidad que tiene el cuerpo humano, por eso la sexualidad en el cristianismo es algo sagrado, no como el mundo moderno, liberal, actual, en el que la sexualidad ha degenerado en un pasatiempo, en un hobby, en un entretenimiento, por supuesto, absolutamente obsesivo, porque vivimos una sociedad obsesionada con el sexo, hipersexualizada, en todo tipo, ya he dicho sea de paso, de aberraciones sexuales, como es el caso de la sodomía, de la transexualidad, en fin, no voy a seguir porque es que me dan ganas de vomitar, pero precisamente el sentido cristiano de la sexualidad no es un sentido negativo, sino al contrario, es un sentido tan positivo y tan elevado que es sacro, es sagrado, es sagrado. Pues bien, San Agustín habla de cómo Dios, cuando viene al alma que vive en gracia, ensancha su templo, es decir, ensancha su capacidad de Dios. Esto creo que es muy importante porque el Catecismo de Juan Pablo II de 1992, esto tampoco lo digo, no digo sin intención, el Catecismo de Juan Pablo II de 1992. Quédense con él, quédense con él. Como mucho, el del 97, que ya introduce un cambio, una modificación en la doctrina católica de la pena de muerte, pero bueno, en fin, si pueden tener un catecismo, bueno, si pueden adquirir o buscar por internet el catecismo del 92, yo prefiero y les doy mi sincera opinión de aficionado, que es mejor el del 92 porque ahí se mantenía la doctrina católica y de derecho natural, es decir, de ley natural, y el Papa no tiene potestad ni sobre la ley natural ni sobre el derecho natural. Recuérdenlo siempre, queridos amigos, la autoridad del Papa no es absoluta, porque el Papa no es Dios, sea el Papa que sea, me da igual, sea el Papa que sea. El Papa no es Dios, el Papa no es la encarnación de Dios en el mundo, la boca del Papa no es el oráculo de Delfos de Dios, y la Santísima Trinidad son tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque parece que la Santísima Trinidad son cuatro, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y el Papa. No. Y esa autoridad papal delegada de Cristo, delegada, porque el Papa es el sucesor de San Pedro, no es el sucesor de Cristo, no es el sucesor de Cristo, esa autoridad papal, lo he dicho en muchas ocasiones y no me cansaré de repetirlo, porque tenemos que tenerlo muy presente para que ustedes lo puedan también interiorizar a la hora de defenderse cuando sean atacados por el clero progresista, modernista, liberal, muchas veces también sodomítico, todo hay que decirlo, incluyo también ahí a buena parte del episcopado, como tantas noticias que han surgido en estos últimos años de escándalos de amoralidad, no de inmoralidad, de amoralidad que hemos visto del episcopado, para que ustedes puedan defenderse. Es decir, la autoridad del Papa no es absoluta, porque no es Dios. Es el vicario de Cristo, sí, el que hace las veces, pero ya está, no es el dueño de la Iglesia. La Iglesia no es el cuerpo místico del Papa, es el cuerpo místico de Cristo. 1 Corintios, capítulo 12. Bien, pues esa autoridad papal tiene dos límites. Por arriba, el derecho divino, el Papa no puede cambiar la ley de Dios, no puede cambiarla. Y por abajo, el derecho natural, la ley natural. El Papa no tiene potestad ninguna sobre la ley natural y el derecho natural. Por eso les digo esto del Catecismo de Juan Pablo II, perdonen este excursus. Pues el Catecismo de Juan Pablo II de 1992 comienza citando a San Agustín cuando dice que el hombre es capax Dei, el hombre es capaz de Dios. Es decir, podemos hablar de Dios, podemos hablar con Dios, que eso es la oración, porque el lenguaje humano es capaz, de forma analógica, análoga, es capaz de transmitir la verdad divina. Por supuesto, no puede agotarla, porque el lenguaje humano, precisamente por su lenguaje,
humano es limitado y Dios es ilimitado. Pero lo que dice la teología modernista, protestantizada, liberal, es que el hombre no puede decir nada de Dios, porque su lenguaje es tan limitado a la hora de expresar lo divino, además así en neutro lo divino, que al final, pues que cada uno diga de Dios lo que le dé la gana, que cada uno crea de Dios, proyecte en Dios lo que le dé la real gana, porque total, en el fondo a Dios no le podemos conocer. Por eso lo que se nos ha transmitido por la tradición, que Dios nos ha dicho, nos ha enseñado, pues es relativo, es relativo. Que esto es malo y es pecado, bah, es relativo. Ahora hay que interpretarlo de otra manera. ¿Eh? Pues esto es muy importante. San Agustín está diciéndonos en este sermón número 23 que cuando Dios viene al alma, ensancha la capacidad del alma para poder recibirle. Y pone el ejemplo de que una persona humilde que viviera en una casa humilde recibiera la visita de una persona muy importante, muy poderosa, del emperador, por ejemplo. Pues que el emperador fuera a tu casita, a tu chocita, a tu cabaña tan humilde, evidentemente a ti te violentaría, porque sería evidentemente obviamente un lugar demasiado pequeño, pobre y modesto para poder albergar a una persona tan importante. Imagínense, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Y seguidores que estáis aquí ahora, pues veréis, pues tendréis viviendas más, no sé cómo decirlo, más ricas o viviendas más modestas o viviendas más pobres. Pues imaginaos este ejemplo, ¿no? Una persona con una vivienda muy modesta que fuera el Papa León XIV a visitarle a su propia casa, ¿no? Que sonara el timbre, abrieras la puerta y te encontraras con el Papa León XIV con su muceta y su estolón viene a tu casa, ¿no? Pues evidentemente, a menos que vivas en una casa muy bien puesta, si es una casa de lo más normalita y modestita del montón, pues sería algo muy sencillo, muy pobre para recibir a alguien tan importante como el Papa León XIV, por el cual rezamos a diario, dicho sea de paso, porque está el pobre sentado sobre una montaña de bombas. Así que hay que rezar mucho por el Papa León XIV porque tiene por delante, como dice un sacerdote amigo mío de Extremadura, que es graciosísimo, tiene por delante un patatal tremendo que le han dejado. Pues bien, lo que dice San Agustín es que cuando Dios visita al alma, cuando Dios viene al alma justa, es decir, al alma justificada, al alma que ha pasado del pecado a la gracia por la justificación, ensancha las capacidades para recibirle, es decir, ensancha las virtudes teologales, las hace crecer, fe, esperanza y caridad, porque es lo que tenemos que pedirle a Dios a diario, crecer en fe, esperanza y en caridad. Sigue también hablando San Agustín en el sermón 163 sobre el modo de consagrar nuestros cuerpos, es decir, de ofrecer a Dios nuestros cuerpos. Dice, considerad cómo cuando dedicamos estos lugares terrenos a un uso mejor, el contexto de este sermón de San Agustín de 163 es que está consagrando, como obispo de Hipona, está consagrando una antigua basílica pagana, romana, la está consagrando como una basílica cristiana, ¿no? Como un templo cristiano. Y por eso esto que dice, al consagrar a Dios esto, si consideramos, hermanos, qué es lo que hemos sido antes de recibir la gracia del Señor y qué es lo que hemos comenzado a ser mediante ella, llegaremos a darnos cuenta que del mismo modo que los hombres cambian a mejor, así también los lugares que un día fueron contra la gracia de Dios, hoy se dedican a ella. Considerad cómo cuando dedicamos estos lugares terrenos a un uso mejor, derribamos y rompemos unas cosas y otras las dedicamos a mejor uso. Por eso muchos templos paganos fueron transformados en templos cristianos. ¿Eh? Y por eso Hernán Cortés, cuando conquistó Tenochtitlan, pues lo primero que hizo, esto lo cuenta Bernal Díaz del Castillo, gran cronista, de la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, pues cuenta ahí cómo parecía que estaba, ¿cómo decirlo?, que estaba sostenido por una fuerza sobrehumana en Hernán Cortés cuando coge una barra de hierro y empieza a destruir todos los ídolos
todos los demonios, como decían los misioneros, cuando la Iglesia era católica y no era ecuménica y sinodal y estas chorradas, y se puso a destruir todos los ídolos a los que se ofrecían los sacrificios humanos, empezando por el famoso Huitzilopochtli. No sé si lo he pronunciado bien, al menos lo he intentado, Huitzilopochtli, creo. Bien, termina diciendo San Agustín. Todo esto, es decir, todo lo pagano, todo lo que no es de Dios, debe ser derribado, no puede cambiarse. Todo esto son los ídolos, se refiere a no dejar nada de ningún elemento pagano en ese templo, en esa basílica, no que haya que dinamitar la basílica desde los cimientos, se refiere a eso. Todo esto son los ídolos que hemos de hacer 1000 pedazos. En cambio, hemos de dedicar a uso mejor los miembros de nuestro cuerpo para que los que servían a la inmundicia de la concupiscencia sirvan ahora a la gracia del amor. Pues esto es precisamente este sentido espiritual del templo de Dios, por esa esa oración o ese llanto hecho oración, mejor dicho, de Jesucristo ante Jerusalén, que sería destruida y que sería arrasada y con ella el templo. Y concluyo. Estas reflexiones de San Agustín sobre el templo, preparándolas para este programa sobre este Evangelio de Lucas, de San Lucas, del noveno domingo post-Pentecostés de la misa tradicional, me han hecho recordar esa famosa frase de San Atanasio, que creo que es muy iluminadora en el contexto actual de la Iglesia. Dice San Atanasio, en época siglo IV de la herejía arriana, ellos tienen los templos, nosotros tenemos la fe. Queridos amigos, esta es una realidad cada día más fehaciente. Los funcionarios eclesiásticos que no tienen fe católica porque lo demuestran a diario, no piensen que esto es una difamación así gratuita lanzada al viento sin ningún tipo de reflexión por mi parte, a diario muestran los funcionarios eclesiásticos que no tienen fe católica y que en lugar de citar la palabra de Dios y a los padres y a los santos y a los doctores de la Iglesia prefieren citar la Constitución atea de 1978 y la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 de origen masónico, como la de 1789 francesa, y de origen liberal, para defender una religión como el Islam, que es una religión diabólica. El Islam es una religión de inspiración demoníaca, pero eso lo reconoce una de las suras, el mismo Mahoma, no estoy tampoco descubriendo el Mediterráneo, pues cuando estos seres son los que han fagocitado en buena parte la imagen pública de la Iglesia, recuerden siempre esta sabia y valiente como él frase de San Atanasio. Ellos tienen los templos, pero nosotros tenemos la fe. Queridos seguidores, en esta segunda sección de formación en la tradición comentamos, como siempre, el catecismo de Monseñor Athanasius Schneider, Credo Compendio de la Fe Católica. Credo Compendio de la Fe Católica de Monseñor Athanasius Schneider, editado por nuestros amigos de la Asociación Luz de Trento. Les mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo desde aquí. Recuerden que estamos explicando la segunda parte, que es la parte de la moral, del buen hacer, del buen vivir, o mejor dicho, sí, del vivir bien, o del buen, bueno, no es lo mismo, pero bueno, no me quiero liar porque me voy a ir por los cerros de Úbeda. Estamos en la segunda sección, recuerden cómo terminamos la explicación de la sección primera con la ley, con el sentido de la ley moral, natural, de los tipos de leyes, la ley humana, la ley humana positiva, la ley divina positiva, la ley natural, como les decía, y la ley eterna. Y recuerden siempre que memorícenlo, esa definición de ley natural, que es la participación de la ley eterna en la criatura racional. Bien, pues empezamos esta segunda sección, que es la de la virtud y el pecado.
virtud y el pecado. De esto, esto ha desaparecido en grandísima medida de la predicación y la catequesis cristiana. Muy pocos sacerdotes hablan de el pecado, porque hablar del pecado, predicar del pecado, te dicen los funcionarios eclesiásticos que es una predicación negativa hablar del pecado. Esto es como si a un médico le dicen que no tiene que hablar de, imagínense, a un profesor de una facultad de medicina que no tiene que hablar de las enfermedades, pues porque son algo negativo, que hable de la salud, pero sin hacer referencia a las enfermedades. No sé cómo se puede hablar de la salud sin hacer referencia a lo contrario a la salud que la enfermedad. Esto es un misterio, no lo sé. Y entonces, pues la noción de pecado, el sentido de pecado ha desaparecido porque ha sido borrado de la predicación cristiana y de la catequesis cristiana, católica, y bueno, pues la virtud, 3/4 partes de lo mismo, y ha sido sustituida por esa terminología de Max Scheler, de la filosofía de los valores, ¿no? Y se habla de los valores cristianos. Queridos, yo no sé qué puñetas son los valores cristianos. No existe eso de los valores cristianos. Existe lo que la Iglesia siempre enseñó fue la virtud. Existen las virtudes humanas o virtudes naturales o virtudes, si quieren, cardinales, son lo mismo, las 3 denominaciones, que ya es Platón el primero que las teoriza, esas virtudes cardinales, y que después a través de San Agustín van a pasar al catecismo católico, y la Iglesia siempre enseñó y transmitió las virtudes que perfeccionan a esas virtudes cardinales, naturales, humanas, que son las sobrenaturales, es decir, las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad que recibimos cuando somos bautizados. Pero esta estupidez de los valores, pues claro, es que el valor es algo subjetivo. El valor, por eso, a través de los conceptos, a través de las nociones, se introducen los cambios de las ideas en la mentalidad de las personas, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. El valor siempre es algo subjetivo. El valor es algo etéreo, etéreo. No se encarna, no se encarna. La virtud sí, la virtud sí. Es algo concreto, concreto, que está en la persona virtuosa. Las personas pueden tener ciertos valores, insisto, subjetivos, pero esos valores no tienen por qué traducirse en su vida práctica, que es una vida de virtudes. No lo olviden, esto es la vida cristiana. La vida cristiana es una vida de virtudes, es una vida de virtudes, es la práctica de las virtudes. Por eso los procesos de beatificación y de canonización se requiere la práctica heroica, heroica de las virtudes. Y se hace un estudio de cómo ese candidato a la beatificación, a la canonización, practicó las virtudes cardinales, humanas, naturales y sobrenaturales, teologales, las practicó en grado sumo, es decir, en grado heroico. Eso es fundamental, no piensen que la Iglesia beatifica o canoniza a personas simplemente porque hacen un milagro. Eso es uno de los requisitos, porque demuestra que esa persona está en el cielo y es capaz de interceder ante Dios, precisamente. Pero claro, no simplemente se trata de eso, sino que para ir al cielo, esa persona ha tenido que practicar las virtudes, insisto, y practicarlas en ese alto grado. Por eso, se lo pido, si hace falta, de rodillas. Me levanto de la silla y se lo pido de rodillas. Tenemos San Juan de la Cruz, en su libro de su vida en Monte Carmelo, habla de la purificación. La purificación de la fe, de la memoria y de la voluntad. La voluntad. Las potencias del alma. Fe, memoria y perdón, entendimiento, memoria y voluntad. Y habla de la purificación del entendimiento por la fe, que es una virtud intelectual que perfecciona el entendimiento. No es un sentimiento, no es un sentimiento la fe, es una virtud intelectual, intelectiva, que perfecciona el entendimiento y mueve a la voluntad para sentir, para creer. Bien,
Pues igual que San Juan de la Cruz habla ahí de esa purificación que tenemos que hacer de nuestro entendimiento, tenemos que hacer, queridos, una purificación de nuestro lenguaje, para que nuestro lenguaje sea un lenguaje católico y no sea un lenguaje moderno, revolucionario, liberal, modernista, sinodal, inclusivo, resiliente, de género, fluido, como diría el gran Sigmund Bauman, fluido, bueno, mejor dicho, líquido, líquido, no. Entonces, no hablen de valores cristianos, hablen de las virtudes cristianas, porque el Hijo de Dios, el Verbo, se ha encarnado, se ha hecho hombre, se ha hecho hombre, y por eso es nuestro modelo, y por eso la santificación es la cristificación, la identificación con Cristo, y por lo tanto con la vida de virtudes de Cristo. Es lo que hacemos a lo largo de todo el ciclo litúrgico. Cuando cada domingo, cada solemnidad, escuchamos la palabra de Cristo en el Evangelio, es para que conozcamos la vida de Cristo, la palabra de Cristo, para que imitemos a Cristo, para que imitemos a Cristo. Y eso es la santidad, imitar la imitación de Jesucristo. Eso es la santidad, imitar las virtudes de Cristo. Luego, esto de los valores no es que sea algo ajeno a la religión católica, es que es algo contrario a la religión católica, supletorio, mejor dicho, eh, algo que persigue suplantar la terminología tradicional católica y por lo tanto la enseñanza tradicional católica, sustituyéndola por una enseñanza modernista, liberal, light, descafeinada de valores, que nadie sabe cómo aterrizan, de qué forma, y que cada uno tiene los suyos, son como las opiniones. Yo soy un bibliófilo enfermo, lo reconozco, es uno de mis múltiples, es una de mis adicciones. Yo tengo tres adicciones, aparte del café y del tabaco, los libros. Y para mí es un valor muy grande el que un libro esté muy bien conservado, muy bien cuidado. Hay muchas personas que no le dan esa importancia a pues al libro, a la materialidad del libro. Entonces, si el libro tienen que doblarlo, tienen que subrayarlo de cualquier forma, tomar nota de cualquier manera, por ejemplo, con bolígrafo en lugar de con lápiz que se puede borrar, bien, pues esa persona tiene otro valor distinto de cómo utilizar un libro. Digo un libro, pues digo el coche, digo unos zapatos o lo que sea, entiéndanme. Entonces, por eso son tan subjetivos los valores y es tan importante que comprendamos la importancia de este lenguaje católico de la virtud y, por lo tanto, de la oposición a la virtud, que es el pecado. Por eso van juntos y los trata aquí juntos Monseñor Snyder. Número 57. Recuerden, segunda parte, la moral, capítulo, sección 2, la virtud y el pecado, capítulo 3, la virtud. La virtud en general, dice el número 57, ¿qué es la virtud? Es un hábito de lo bueno. La virtud es un hábito de lo bueno. Miren, el hábito se configura, se crea por la repetición de actos. Cuando repetimos un acto, un día, una vez y otra vez, ese acto se convierte en un hábito, en un hábito. Si ese hábito es bueno, es la virtud. Si esa repetición de actos no son buenos, y entonces una repetición de actos malos, se crea el hábito malo, y el hábito malo es el vicio, ¿vale? La repetición de actos crea el hábito, cuando es una repetición de actos buenos, es un hábito bueno, y eso es la virtud, como lo define Monseñor Snyder, siguiendo a Santo Tomás de Aquino y la Ética Nicómaco de Aristóteles, es un hábito bueno. La virtud es un hábito operativo bueno, dice Aristóteles la Ética de Nicómaco, un hábito operativo bueno, un hábito que nos mueve a obrar, a operar, oper operis, a obrar, perdón, opus operis, no sé por qué no me salía esto, del opus, pero bueno, en fin, corramos un tupido velo. Es un hábito de lo bueno.
¿eh? Cuando es una repetición de actos malos, es un hábito malo y es un vicio. Pues bien, la virtud es el hábito de lo bueno, es una inclinación firme y estable a hacer lo correcto. Claro, cuando adquirimos un hábito, nos cuesta cada vez menos, nos sale como algo natural su repetición. La persona que tiene el hábito bueno del orden, pues le sale con normalidad y con naturalidad, ser y mantenerse en orden. Pues los instrumentos de su trabajo, su cocina, sus armarios, pues todo le sale pues orden. Cuando una persona es desordenada por esa repetición de actos malos, desordenados, y se ha convertido una persona con el vicio del desorden, pues ese vicio del desorden, pues lo tiene, y entonces también, aunque sea antinatural, pero le sale el desorden. Entonces no comprende que las cosas estén ordenadas, no comprende que la ropa tenga un orden en el armario, no comprende que los libros tengan un orden en las estanterías, no comprende que los platos, los vasos, los cubiertos, el frigorífico, los alimentos, tengamos que ordenarlos y se pone todo junto, la fruta, los yogures, las lechugas, todo ahí, todo bueno, así. La persona desordenada no comprende la puntualidad, no comprende la puntualidad, porque la puntualidad es orden. Entonces, pues siempre es impuntual, siempre llega tarde a todos sitios, hay que estar esperándole a ella. Bien, por eso es tan importante que tengamos muy claro esto, porque también piensa en una cosa, el mundo moderno y el mundo posmoderno, pues ya saben esta famosa cita del gran pensador tradicionalista Miguel Ayuso, que me encanta repetir, solo hay una cosa peor que la modernidad, que es la posmodernidad, pues la posmodernidad ha arrasado y está arrasando cualquier elemento humano, nos está deshumanizando y por eso nos está sometiendo a un desorden cada vez mayor. Y por eso es tan importante que nos formemos en estas virtudes, en las virtudes, insisto, primero, humanas, naturales, cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y después, como perfeccionamiento y culminación de ellas, para, para entrar en comunión con Dios, las virtudes teologales o sobrenaturales, fe, esperanza y caridad. Pues bien, la virtud es el hábito de lo bueno, es una inclinación firme y estable, porque habla en la Ética Nicómaco Aristóteles de que una golondrina no hace el verano. Es decir, que porque una persona haga una cosa buena, como decimos en España, de higos a brevas, pues no significa que tenga una virtud. Es el hábito por la repetición de actos. Por eso es estable, estable. A hacer lo correcto y que nos permite elegir el bien con mayor facilidad y con mayor gozo. A medida que una persona adquiere esos hábitos buenos, esas virtudes, la práctica del bien, primero la elección del bien y después la práctica del bien, cada vez le resulta más fácil, le resulta cada vez además más gozosa, una fuente. Imagínense la virtud de la limpieza. La persona que ha adquirido la virtud de ser limpio, hablo de la limpieza corporal, le sale como algo natural y encuentra gozo, tampoco tiene que estar flotando, pero encuentra un gozo natural en la limpieza, en el aseo, pues, el ducharse, el lavarse, la ropa limpia, los zapatos, cepillarse los dientes, encuentran eso un gozo. La persona que tiene el vicio de la suciedad, pues la higiene le resulta un sacrificio. Y entonces lavarse, llevar la ropa limpia, los zapatos limpios, la higiene bucal, le cuesta, es para ella algo pesado, porque no disfruta de esa virtud de la limpieza. Número 58. ¿Qué es una virtud teologal? Dice Monseñor Snyder, es un hábito que tiene a Dios como su objeto, es decir, como su finalidad, su centro, su fin. La virtud teologal es un hábito que tiene a Dios como su objeto conocido por la revelación. Claro, no a cualquier idea que yo tenga en la cabeza que me he inventado de lo que es Dios, sino el Dios
que se nos ha revelado, que se nos ha manifestado, que se nos ha dado a conocer el Dios de la revelación a través de la Sagrada Escritura y de la Sagrada Tradición. La virtud teologal es un hábito que tiene a Dios como su objeto conocido por la revelación como su principio, siendo infundido y operante por su gracia, como su motivo, que es su veracidad, fidelidad y bondad, y como su fin, que es la visión beatífica. Las virtudes teologales son infundidas por nosotros con el sacramento del bautismo. Nosotros no somos los que las creamos, los que las fabricamos. Las virtudes naturales, humanas, cardinales, crecen por nuestro ejercicio. Es decir, aumentan por obra nuestra. Pero las virtudes teologales no crecen por obra nuestra. Es obra de Dios. Las virtudes teologales provienen de Dios y nos conducen a Dios. Nos conducen a Dios. ¿Qué es una virtud moral? Que es lo mismo, insisto, que decir natural o cardinal. Y habla pues de esto precisamente Monseñor Schneider, número 60, ¿cuándo se infunden las virtudes y cuándo se adquieren? Y habla Monseñor Schneider, siguiendo toda la teología tradicional católica, las virtudes infusas son aquellas que Dios produce inmediatamente en nosotros por su gracia. Dios las infunde, bien infusas, las infunde por su gracia en nosotros. Las virtudes adquiridas resultan del esfuerzo de actos reiterados por nuestra parte. Los actos buenos, los hábitos buenos, esa repetición de actos buenos que crea el hábito bueno, natural, cardinal, humano, por nosotros crece con nuestro esfuerzo, el esfuerzo por esa habitud, esa repetición de esos actos reiterados. Las virtudes teologales se infunden por Dios en nuestras almas. Número 61. ¿Cuándo las virtudes son sobrenaturales y cuándo son naturales? Las virtudes son sobrenaturales, dice Schneider, cuando pertenecen al orden de la gracia. Fe, esperanza y caridad. El orden de la gracia u orden sobrenatural. Y son naturales cuando pertenecen al orden de la naturaleza. El orden natural, virtudes cardinales, fe, esperanza, virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, orden sobrenatural, virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Esto, queridos míos, tiene que ser lo primero que cada día le pidamos a Dios en nuestra oración. Señor, hazme crecer en fe, esperanza y caridad. Aumenta mi fe, esperanza y caridad, porque de esas virtudes teologales salen las demás. Ya lo iremos viendo a lo largo de los siguientes programas. Las virtudes teologales son sobrenaturales, mientras que las virtudes morales o naturales o humanas pueden ser también sobrenaturales. Es decir, hay dentro de esas virtudes naturales, humanas, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, también puede Dios infundirlas porque también hay por ejemplo, una prudencia sobrenatural, que es la de los santos. La prudencia, hay una prudencia humana que es buena, que es necesaria, pero también hay una prudencia sobrenatural. Y por eso, incluso a veces, en las vidas de los santos nos encontramos con que los santos toman decisiones que a los ojos de la prudencia humana son locura, son una locura. Acuérdense de la primera carta de los Corintios, capítulo 1, cuando habla San Pablo de la locura de la cruz. La locura de la cruz, escándalo para los judíos, necedad, es decir, tontería, absurdo, para los gentiles, para los paganos. ¿Cuántas veces los santos, a ojos humanos, de la prudencia humana, pues parece que están cometiendo auténticas y completas locuras? Porque tienen la prudencia sobrenatural, la prudencia de Dios, que no es que sea contraria y opuesta a la prudencia humana, es que está por encima de ella, la perfecciona. Igual que la fe no se opone a la razón, sino que la perfecciona, la eleva, porque la gracia, recuerden la sentencia de la Suma Teológica, la gracia no anula la naturaleza, sino que la eleva, la perfecciona, pues la fe no es contra la razón, la eleva y la perfecciona.
La teología no castra la filosofía, sino que la eleva y la perfecciona. Y sin filosofía no se puede hacer teología. Y por eso cuando se utiliza una mala filosofía, es decir, una filosofía incompatible con la revelación de Dios, solo puede salir una mala teología, es decir, una teología sin Dios. ¿Qué es lo que tienen los funcionarios eclesiásticos? Una teología sin Dios, es decir, una teología que se ha convertido en antropología. Han reducido lo divino a lo humano y han convertido al hombre en Dios. ¿Mm? Si el cristianismo es la religión del Dios que se hace hombre, el modernismo, el liberalismo, es la religión del hombre que se hace Dios. Y esto es lo que tienen en la cabeza y en el corazón los funcionarios eclesiásticos, y por eso la adoración del hombre, la adoración de los derechos del hombre, la oración de constituciones políticas donde la verdad y el bien dependen del número, dependen de los votos, es decir, dependen de la voluntad humana que sustituye a la voluntad de Dios, de lo que el hombre le dé la gana decidir en contra de la naturaleza humana, del orden natural establecido por Dios creador. Por eso es tan importante lo que estamos tratando en esta sección de Monseñor Snyder sobre los fundamentos de la moral católica. Todavía no hemos entrado a lo que son la explicación de los 10 mandamientos. Ya llegaremos por la infinita misericordia de Dios, pero estamos haciendo toda esta introducción que muy bien aquí la explana Monseñor Snyder, porque estos conceptos son fundamentales, porque son los que nuestra sociedad desprecia y desconoce por completo, y porque son los que están siendo la Iglesia contemporánea por parte de las altas jerarquías, están siendo totalmente desnaturalizados, prostituidos y pervertidos. Y por eso, como estos son los pilares básicos, los cimientos, no podemos construir nada encima, no podemos levantar las paredes ni montar el tejado si no tenemos estos buenos cimientos, si no tenemos un sentido muy claro de qué es la virtud y, por lo tanto, qué es el pecado, de lo que es una virtud natural, una virtud sobrenatural, la ley eterna, la ley positiva divina, la ley positiva humana, lo que no son los valores. Bien. Pues bien, ¿cuándo las virtudes, sigue enseñando Monseñor Snyder, cuándo las virtudes son heroicas y cuándo son ordinarias? Y nos dice, número 62, las virtudes heroicas las virtudes ordinarias dependen de la bondad humana. Es decir, dar, y pone este ejemplo que creo que es bastante significativo, dar de nuestra abundancia a los pobres, dar a los pobres lo que nos sobra, es un acto de caridad, es un acto meritorio, es un acto bueno. Pero dar todos nuestros bienes es un acto de caridad heroica. Pero aquí, por eso, este ejemplo de Snyder tenemos que entenderlo bien. Hay un refrán, me imagino que en el resto de lugares de Hispanoamérica, por cierto, no se olviden cuando nos escriban decirnos desde qué lugar de esa inmensa cristiandad hispánica, desde qué lugar nos siguen. Y no se olviden tampoco, por supuesto, de que cada día, cuando celebro el santo sacrificio de la misa, lo ofrezco por todos ustedes, por nuestros seguidores, por sus intenciones, por sus necesidades espirituales y materiales, por sus familiares vivos y difuntos. Por todos ustedes ofrezco cada día el santo sacrificio de la misa. Pues bien, un acto de caridad es dar a un pobre ordinaria. Acto de caridad ordinaria sería dar a un pobre una limosna de lo que me sobra. Un acto de caridad extraordinaria sería dar a los pobres todos mis bienes. Sí, pero como les decía, el refrán español dice que tampoco hay que desvestir a un santo para vestir a otro. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué quedamos entonces, querido padre Zarraute? ¿Es mejor entonces la caridad ordinaria, la virtud ordinaria o la virtud heroica? Esto es normal que cree cortocircuito. Es la prudencia la virtud de la prudencia, que es una virtud intelectual
que rige las demás. La virtud de la prudencia es la que rige a las demás. Y es la virtud de la prudencia la que tiene que determinar esto. Si yo soy una persona casada y tengo que sacar a mi familia adelante, evidentemente no puedo someter a mi familia a la pobreza y a estrecheces para dar ese dinero a otras personas que alivie su pobreza, porque como dice el refrán, estoy desvistiendo a un santo para vestir a otro. Es la virtud de la prudencia la que me tiene que hacer, ordenar el ejercicio de la caridad. Por eso es tan importante la virtud de la prudencia y por eso es la primera que se enuncia en las virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Bien, llegaremos ya con más detenimiento a esa parte. Vamos a ir concluyendo. Es la prudencia la que tiene que regir el ejercicio del resto de virtudes. La templanza, por ejemplo, es una virtud cardinal que tenemos que ejercitar, pero es la virtud de la prudencia la que me llevará a, en cada situación concreta de la vida concreta de cada persona, cómo tiene que ser ese ejercicio de la templanza. No, yo por templanza nunca voy a tomar nada de alcohol. Hombre, hasta San Pablo se lo dice a, no me acuerdo si es a Timoteo o a Tito, bebe un vaso de vino en las comidas, hombre. Si todos los monjes, San Benito lo tiene en la regla, que el monje puede tomar vino en la comida, un vasito, tampoco se va a meter 2 litros de vino. Los monjes medievales tenían la cerveza. No es malo per se tomar alcohol, no somos protestantes, no somos moros, gracias a Dios, ¿no? Yo sé que a los funcionarios eclesiásticos de España les encantaría que fuéramos moros, pues por la misericordia divina no somos moros, pero vamos a ver, es la prudencia la que me tiene que decir qué cantidad es lícito tomar de alcohol sin faltar a la templanza, es decir, sin caer en la borrachera, que pecaría, evidentemente, como un acto contrario a la virtud de la templanza. Lo mismo con la comida, es la prudencia lo que nos tiene que hacer, la virtud de la prudencia, comprender a cada uno cuál es la cantidad de comida que necesita nuestro cuerpo, para no comer más, pero tampoco para comer menos, porque si comemos menos tendremos menos fortaleza para realizar los trabajos que tenemos en nuestra vida. Si soy padre de familia, tengo que trabajar para sacar a mi familia adelante y no me alimento bien para poder desempeñar mi trabajo, no tendré las fuerzas suficientes. Por eso la función reguladora de la virtud de la prudencia es de suma importancia. Y el crecimiento en la virtud. Termina Monseñor Schneider, el número 63, el número 64. ¿Se puede aumentar la virtud en el alma? Pues claro que puede crecer continuamente. La persona virtuosa es la persona que crece en la práctica de las virtudes. Y por último, el número 65, ¿cómo crecen las virtudes teologales y las virtudes morales infusa? Pues dice, pues por un aumento de la gracia divina en el alma, por un aumento de la gracia de Dios en el alma. Todo lo que aumenta la gracia también aumenta las virtudes infusas. Es decir, cuando yo recibo los sacramentos en gracia de Dios, por ejemplo, cuando asisto a la Santa Misa y comulgo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en gracia de Dios, evidentemente, no en pecado mortal, en gracia de Dios, ahí evidentemente eso está aumentando la gracia, la fuerza, la ayuda, la vida, el auxilio divino en mí. Cuando me confieso, recibo el sacramento de la penitencia, recibo el perdón de Dios, no solamente se me concede el perdón de los pecados, no solamente la absolución sacramental lava y limpia mi alma del pecado, sino que además me fortalece, nos concede ese aumento de la gracia divina, de la gracia de Dios en el alma. La gracia sacramental de la confesión, también llegaremos en su momento a ello, tengan paciencia, por favor, queridos seguidores, no solamente lava y limpia el pecado, sino que fortalece el alma para luchar contra el pecado, para luchar contra la tentación que nos lleva al pecado. Bien, la oración, la práctica de las buenas obras, cuando perdonamos a una persona que nos ha ofendido, cuando hacemos una limosna, cuando pedimos perdón porque hemos metido la pata,
pues evidentemente esos actos virtuosos, cuando vivimos en gracia de Dios, en amistad con Dios, nos hacen crecer en la vida de virtudes. Se aumenta la gracia divina, la gracia de Dios en nuestra alma. Por eso las virtudes teologales y esas virtudes morales infusas crecen en nosotros. Termino por poner el mismo ejemplo que antes. La virtud de la prudencia sobrenatural infundida por Dios, la prudencia de los santos, que perfecciona la prudencia humana, la mera prudencia como virtud teologal humana, natural, pues cuando los santos la practican, crecen también en amistad con Dios. Los santos por eso han hecho esas obras que impresionan tanto. Pues no sé, el Padre Pío, cuando por la confianza en Dios, por esa prudencia sobrenatural que es la que nos lleva a la confianza en Dios, pues consigue levantar ese inmenso hospital de alivio de la sofrenza, del sufrimiento. Francisco Javier, cuando en mitad de aquella tempestad que él cuenta en sus cartas, introduce, porque la barca en la que iban iba a naufragar, iban a morir ahogados, introduce su crucifijo misionero en las aguas y la tormenta se apacigua, desaparece. Nadie se le hubiera ocurrido eso. Esto también tenía la misa tradicional su reflejo, que luego cuando hizo la de forma litúrgica Pablo VI lo eliminó, pero bueno, no voy a irme por ahí que si no, no acabamos jamás. Pues esa prudencia de los santos, que confiados totalmente en la providencia divina, en la bondad de Dios, en la ayuda de Dios, porque están haciendo la obra que Dios les está pidiendo, pues son capaces con esa prudencia sobrenatural, perfeccionadora, insisto, no dejo de repetirlo, no opuesta, no enemiga, no enfrentada, pero perfeccionadora de la prudencia humana, pues por ese ejercicio crecen en ella, crecen en ella. Hasta aquí, queridos amigos. Queridos amigos, iniciamos esta tercera y última sección de nuestro programa Formación en la Tradición, esta historia de la teología católica con Benedicto XVI. Ya saben, seguimos las catequesis de Benedicto XVI sobre los padres de la Iglesia, sobre esos escritores eclesiásticos de los primeros siglos, los primeros pensadores del cristianismo, los primeros teólogos de la Iglesia católica. Pues bien, hoy traemos a colación a Eusebio de Cesarea. Cesarea, ¿vale? Es la audiencia general de Benedicto XVI, la catequesis del 13 de junio del 2007. Como siempre, no les que les recomiende, se lo pido. Entren en la página del Vaticano, acudan a ella, descárguensela o imprímanla o busquen alguno de los libros que se publicaron en su día sobre estas catequesis de Benedicto XVI y por favor léanla tranquilamente, récenla, llévenla a la oración, tomen notas, subrayen y que este pobre comentario que les hago pues no tiene más misión que ser una introducción sencilla. Pues bien, Eusebio de Cesarea nos dice Benedicto XVI, en la historia del cristianismo antiguo es fundamental la distinción entre los 3 primeros siglos y los que siguieron al Concilio de Nicea del año 325. El Concilio de Nicea del año 325 es el primer concilio ecuménico de la Iglesia Católica, es decir, general, universal, que significa la ecumene. Esto de ecuménico de los herejes protestantes y los cismáticos ortodoxos y estas cosas, esto no vamos por aquí, no vamos por aquí. Una vez escuché a uno que fue rector mío en el seminario de Toledo decir que el Concilio Vaticano II había sido un concilio ecuménico porque había habido protestantes, observadores protestantes y observadores ortodoxos. Luego fui a hablar con él, digo, Michael, don Miguel yo llamaba Michael, digo, Michael, ecuménico no es porque hubiera protestantes y ortodoxos, es porque es un concilio general, universal.
No piensen que me gustaba, que intento no ser pedante, intento no ir de listillo por la vida y dar lecciones a todo el mundo. Pero bueno, don Miguel, perdón, era entrañable y aunque nos peleamos y tuvimos algunos choques fuertes en público, y hay testigos no faltan de mis compañeros de seminario, pero sí que estas cosas yo se las podía decir con naturalidad y él siempre en ese sentido las aceptaba. Pues ecuménico, la ecumene es la totalidad, la universalidad. El Concilio de Nicea, año 325, retengan la fecha, apréndanselo, es un concilio universal y ecuménico de la Iglesia Católica. Se celebra después de que concluya la época de las persecuciones contra la Iglesia del Imperio Romano, gracias al edicto de Milán del emperador Constantino el año 313. Como ya la Iglesia vive en paz, puede celebrarse un concilio universal. Si vive sometida a la persecución, evidentemente no puede hacerlo y por eso antes no se había convocado ningún otro desde el concilio de Jerusalén de que nos cuentan los hechos de los apóstoles. Pero no es un concilio de Jerusalén universal, ecuménico, es los que estaban allí en Jerusalén en ese momento. Pues bien, el concilio de Nicea, que proclama el dogma de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, del que ahora se cumple, por cierto, el 1700 aniversario, este año 2025, no se inventa tampoco ese dogma, como dice el imbécil, en el sentido etimológico de débil mental, el imbécil de Dan Brown, que según la novela de Código da Vinci de Dan Brown, que se vende como si fuera un especialista y no es más que un novelista de 3 al cuarto, pues la Iglesia no creía que Jesucristo fuera Dios hasta el Concilio de Nicea. Entonces la Iglesia pasó los 3 primeros siglos del cristianismo pensando que Jesús, por supuesto, nada de Cristo, Jesucristo. Jesús era un simple hombre muy bueno, muy santo, así tipo algo como Gandhi, pero claro, menos repelente que Gandhi, menos grimoso que Gandhi. No, queridos míos, la Iglesia, ahí están los evangelios, cree en la divinidad de Jesucristo, por la palabra de Cristo, por la predicación apostólica, por la tradición apostólica, una santa católica y apostólica. Lo que pasa es que cuando surge una herejía, un error contrario a la verdad dogmática de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que es el arrianismo, se convoca ese concilio para defender una verdad de fe pacífica y universalmente creída, que sin embargo es atacada por esa herejía del arrianismo, de los arrianos, porque su iniciador es Arrio. Bien, a esto se refiere Benedicto XVI. Por eso la historia de la Iglesia antigua, que va desde Cristo y los apóstoles hasta la caída, más o menos, del Imperio Romano de Occidente, año 476, cuando el rey de los Rómulo Augustulo, le arranca, me estoy haciendo un lío, perdónenme, Odoacro, perdón, lo siento que se me va la pinza. Odoacro, el rey de los Érulos, le arranca a Rómulo Augustulo, último emperador romano de Occidente, le arranca las insignias imperiales y se la envía al emperador de Constantinopla, es decir, al Imperio Romano Oriental o Bizancio. Pues esos 3 primeros siglos del cristianismo son los 3 primeros siglos de la Iglesia perseguida. Y después vendrá ese otro periodo al que se refiere Benedicto XVI, que tenemos ahí que diferenciar y distinguir en la historia de la Iglesia. Y la bisagra entre esos dos, que es la paz de Constantino, pues es precisamente el gran cronista de esos años, Eusebio de Cesarea, que es el primer historiador de la Iglesia. Quédense también que tengan este dato. Eusebio de Cesarea es el primer historiador de la Iglesia. Nace en Alejandría y hacia el año 260 y recuerden que Orígenes, no Santo Padre, porque tenía doctrinas no totalmente ortodoxas y para ser Santo Padre hay que tener santidad de vida y también ortodoxia de doctrina y si te falta alguna de las dos o parte de las dos
pues simplemente eres autor eclesiástico, que tienes doctrina correcta, pero te falla alguna de las otras. Pues bien, lo que hace y donde se forma Eusebio de Cesarea es con la famosa biblioteca de Alejandría que Orígenes precisamente había conseguido reunir. Pues bien, ahí Eusebio de Cesarea participa en este concilio de Nicea del año 325, desempeñando un papel protagonista, suscribió el credo de Nicea, con la afirmación de la plena divinidad del Hijo de Dios, Jesucristo, el Verbo encarnado, definido por eso de la misma sustancia del Padre. Homoousios to patri. Ahí lo dicen también Benedicto XVI en inglés, en griego. Estoy ya, se me está yendo todo de la cabeza. Y que dice Benedicto XVI que es el credo que rezamos todos los domingos en la Sagrada Liturgia. En la misa tradicional se reza todos los domingos el credo niceno-constantinopolitano. En la misa nueva, normalmente la mayoría de los sacerdotes, no todos, gracias a Dios, rezan el credo apostólico, el credo de los apóstoles. ¿Pero por qué? Porque es más corto. Es que esto hay que decirlo, por favor, alguien tiene que decirlo. Se usa la plegaria eucarística segunda en la misa nueva de forma abrumadora. No digo todos, pero la inmensa mayoría de obispos y de sacerdotes utilizan la plegaria segunda, el canon segundo, bueno, canon, en fin. La plegaria segunda es la inventaron, la de Hipólito, que eso tiene de San Hipólito lo que tengo yo también no sé, de Jennifer López. Pues bien, porque es la más breve. O sea, porque dura 1 minuto 20, 1 minuto 30 segundos menos que el canon romano, que se remonta a los apóstoles. Y lo mismo con el credo. El credo niceno-constantinopolitano es que es muy largo, ¿no? Así también lo llama un poco la gente, el credo largo que, bueno, pues que dura ¿cuánto? 1 minuto y 5 o 10 segundos más que el credo de los apóstoles, como mucho. Pueden ustedes hacer la prueba, queridos seguidores, pongan el cronómetro, recen el credo apostólico y después recen el credo niceno-constantinopolitano, diga cuánta diferencia hay de tiempo de uno a otro, que se tarda en recitarlo. Y pueden buscar, si quieren, también por internet el canon romano, la plegaria eucarística del canon romano, y ustedes la leen, se cronometran y luego buscan la plegaria eucarística de la misa nueva, la segunda, y la leen en su casa tranquilamente cronometrándose y ustedes verán cuánto tiempo hay de diferencia una a otra. Es que son realmente cosas absurdas. Pero bueno, volvemos con Eusebio de Cesarea. Eusebio era un sincero admirador de Constantino, del emperador Constantino, que había dado la paz a la Iglesia. Insisto, recuerden estos datos: la paz de Constantino del año 313, el edicto de Milán. Sincero admirador de Constantino, que había dado la paz a la Iglesia, sintió por él una gran estima y una gran consideración. Y se me ha olvidado sacarlo, aquí lo tienen. Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica. Está en la BAC, imagino que está en PDF en internet para que no quiera o no pueda tenerlo en papel. Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica. Dice Benedicto: Eusebio de Cesarea, estudioso incansable, en sus numerosos escritos reflexiona haciendo un balance de esos 3 primeros siglos del cristianismo, de los 3 primeros siglos, insisto, de la Iglesia perseguida por el Imperio Romano. 3 siglos vividos bajo la persecución, recurriendo en gran parte a las fuentes cristianas y paganas también, conservadas sobre todo en la biblioteca de Cesarea. Así, a pesar de la importancia objetiva de sus obras, porque también tiene otras obras de carácter apologético, de carácter exegético, comentando la Sagrada Escritura, de carácter doctrinal, evidentemente la fama de Eusebio de Cesarea es por la historia eclesiástica, que es el primero que escribe una historia de la Iglesia Católica que sigue siendo fundamental gracias a las fuentes que Eusebio pone a nuestra disposición para siempre. Con esta historia se logró salvar del olvido numerosos acontecimientos, personajes y obras literarias de la Iglesia antigua. Se trata, por tanto, de una fuente fundamental para el conocimiento de los primeros siglos del cristianismo. Queridos seguidores, es importantísimo conocer la historia de la Iglesia. Leer la historia de la Iglesia es hacer lectura espiritual.
porque la Iglesia es guiada por el Espíritu Santo. Vuelvo a decirlo, el Papa no es el que guía la Iglesia. El que guía la Iglesia es el Espíritu Santo. Y por eso la Iglesia no la guía la palabra del Papa, la guía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Pues bien, cuando se han ofrecido y se ofrecen, por desgracia, tengo que decirlo, y lo he dicho en otras ocasiones, tantos cursos de Biblia en tantas parroquias, tantos sitios, esos cursos de Biblia, al final se busca un manual de un profesor y lo que aprende la gente que acude a esos cursos de Biblia son las opiniones personales de tal o cual profesor biblista sobre la Sagrada Escritura, bien sean los Salmos, los Evangelios, la Carta de San Pablo, los libros proféticos, el Pentateuco, me da igual. Primero hay que aprender la doctrina católica para leer católicamente la Sagrada Escritura, porque si no la vamos a leer a lo protestante, sola Escritura, nada de tradición, y cada uno va a interpretar la Sagrada Escritura como le dé la gana y como le sople el caletre. Y va a pensar además que esas tonterías que se le pasan por la cabeza, como decía un profesor mío, gran sabio, confunden la paloma del Espíritu Santo con los pájaros de su cabeza. Repito, confunden la paloma del Espíritu Santo con los pájaros que tienen en la cabeza. Por eso, ¿qué es lo que te dice a ti la palabra de Dios? Mira, vamos a ver. Primero es, ¿qué dice objetivamente la palabra de Dios? ¿Hay que interpretar la palabra de Dios? Por supuesto, y el primero que interpreta la palabra de Dios es la Sagrada Tradición, los padres, los concilios ecuménicos universales, dogmáticos, son los que interpretan la palabra de Dios. Los santos son los que interpretan correctamente la palabra de Dios. Entonces, si no conozco la tradición de la Iglesia para interpretar correctamente la palabra de Dios, si no conozco las obras de los santos para leer correctamente la palabra de Dios e interpretarla correctamente, insisto, voy a confundir las tonterías que se me pasan por la cabeza con que eso es la palabra de Dios eterna que obra maravillas en mi pensamiento, en mi inteligencia. Pues bien, dice Benedicto XVI que en la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, en el primer libro, en el comienzo de la obra, dice: es mi propósito consignar las sucesiones de los santos apóstoles, la tradición apostólica, la sucesión de los santos apóstoles y los tiempos transcurridos desde nuestro Salvador hasta nosotros. El número y la magnitud de los hechos registrados por la historia eclesiástica y el número de los que en ella sobresalieron en el gobierno y en la presidencia de las iglesias más ilustres, así como el número de los que en cada generación de viva voz o por escrito, la tradición, fueron los embajadores de la palabra de Dios. Y también quiénes, cuántos y cuándo, impulsados por el deseo de innovación hasta el error, ¿ven? El error religioso, la herejía, el error moral, viene por la innovación. Viene por la innovación, es decir, por la adición a la tradición de algo externo, ajeno a ella, contrario. El deseo de innovación hasta el error. Por eso, en la encíclica Mirari Vos de Gregorio XVI, dice que la Iglesia siente horror hacia la novedad y hacia el cambio. No porque la Iglesia sea una entidad involucionista o que se encuentre esclerotizada. No se trata de el odio, el horror, como dice Gregorio XVI, la Mirari Vos, al cambio. No, se trata de que precisamente el depósito de la fe, el depositum fidei, el depósito doctrinal que recibe la Iglesia Católica de Jesucristo a través de los apóstoles hasta nosotros, a través de los apóstoles y los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, en comunión con Cristo y los apóstoles. No, es que mi obispo ha dicho que tenemos todos que comulgar en la mano. Pues es que, pero es que si el obispo hay que hacerle caso. No, queridas, no.
La tradición no es eso. La tradición no es eso. Eso es el servilismo. Y eso es confundir la fe con una obediencia a un señor que porque lleva un gorro morado no significa que su palabra sea por sí misma, per se, la transmisión de la tradición apostólica. No, no se trata de eso. Lo que está diciendo aquí con ese deseo de innovación hasta el error Eusebio de Cesarea es que la Iglesia tiene la misión de conservar el depósito de la fe, el depósito de la tradición, de la Sagrada Escritura interpretada por la tradición y de transmitirlo, y de transmitirlo. Cuando hay un edificio histórico, tiene que haber siempre una conservación de ese edificio. Un edificio histórico, piensen, por ejemplo, la Catedral de Milán, la Catedral de Colonia, la Catedral de Toledo, de León, la Catedral de México, tantas catedrales por todos los lugares, antiguas, con siglos de antigüedad. La de Toledo en breve cumplía 800 años del día que puso la primera piedra Fernando III el Santo. Pues esos edificios necesitan una conservación. Si no hay una conservación, se pierden. Pero la conservación no significa añadirle cosas nuevas, sino conservar las antiguas. Esto es la tradición de la Iglesia. En el momento en el que se añaden cosas nuevas y se inventan lenguajes nuevos, ya no se está conservando y por lo tanto transmitiendo la tradición. La Iglesia nunca habló de sinodalidad. Es una invención para meter más todavía el modernismo en la Iglesia. Esto es así, queridos amigos. El sentido del ecumenismo, de que somos los protestantes, los ortodoxos, los católicos, al final todos formamos una única iglesia, solo que cada uno tiene su... Es como si todos viviéramos en el mismo barrio, pero cada uno en una calle diferente, pero estamos en el mismo barrio. No, queridos míos, no, no se trata de eso. Eso no es el ecumenismo. Eso es un falso ecumenismo. Como también hay una falsa libertad religiosa. Esto es muy importante, que tengamos el sentido correcto de lo que es la conservación del depósito de la fe, de la sagrada, de la divina revelación, gracias a la tradición en la Iglesia, y que las novedades, las innovaciones, como dice Eusebio de Cesarea, llevan al error. Entonces, sigue diciendo Eusebio de Cesarea, ese deseo de innovación hasta el error se proclamó públicamente, se proclamaron ellos a sí mismos públicamente introductores de una ciencia falsa y devoraron sin piedad como lobos crueles al rebaño de Cristo, así como también el número, el modo y el tiempo de los ataques de los paganos contra la palabra divina y la grandeza de cuantos por defenderla afrontaron duras pruebas de sangre y tortura, se refiere a los mártires, y además los martirios de nuestros propios tiempos y la protección benévola y propicia de nuestro Salvador. Está haciendo aquí Eusebio de Cesarea no solamente una historia eclesiástica, como reza el título, una historia de la Iglesia, sino una, y esto es importante, teología de la historia, una interpretación teológica de la historia de los hombres, porque no puede ir separada la historia de los hombres de la historia de la salvación. Desde la encarnación del Verbo, la historia humana también es historia de salvación. Ojo, hay otra cosa, otro error, que es el historicismo, y que es subordinar la doctrina católica, la filosofía cristiana, a las corrientes históricas de cada momento. Entonces, cuando cambia la mentalidad en un determinado momento histórico, la doctrina católica tiene que cambiar según esa mentalidad de ese tiempo histórico. No, no se trata de esto, pero sí es verdad que la historia humana es historia de salvación. Esto es lo que está haciendo también Eusebio de Cesarea. Dice Benedicto XVI que Eusebio inaugura la historiografía eclesiástica abarcando hasta el Concilio de Nicea, año 325. Y ofrece una suma, es decir, un manual, una reunión de conocimientos estructurados, organizados, porque eso es una suma, de lo que la Iglesia había aprendido hasta entonces, en esos 3 primeros siglos de persecución,
un compendio, un resumen de la doctrina católica, de la moral católica y también jurídicamente, y esto también hay que subrayarlo, es decir, las leyes de la Iglesia. Piensen que en el año 303 es el concilio de Elvira, aquí lo que era entonces Hispania, la provincia romana de Hispania, cerca de lo que hoy vendría a ser Guadix, y en el concilio de Elvira ya se reconoce el celibato de los sacerdotes. Es todo lo que dicen los liberales, progresistas y demás gentes de mal vivir, de que el celibato es una cosa que se inventó en la oscura, malvada, retrógrada, Edad Media. No es nada de esto. Ya está presente, reconocido desde un concilio, aunque fuera regional, aunque fuera local, pero que, por cierto, para ser regional y local acudieron bastantes obispos, todo hay que decirlo. También muestra del avance de la cristianización, de la evangelización de la Hispania romana en ese comienzo de inicio del siglo IV, a pesar de las persecuciones del Imperio Romano durante 250 años prácticamente. Pues bien, nos dice Benedicto XVI que en esta cita que acabamos de leer de Eusebio de Cesarea, de su Historia Eclesiástica, en ese primer libro, contiene una repetición voluntaria porque en muy pocas líneas ha hecho referencia a el Salvador. Es decir, está leyendo espiritualmente en clave cristológica, con un enfoque cristológico, la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, como decía Bossuet, la Iglesia es Cristo proyectado en el espacio y en el tiempo. La Iglesia no es otra cosa que Cristo proyectado en el espacio y en el tiempo, el cuerpo místico de Cristo. Y esto es lo que hace Eusebio de Cesarea. Con esa clave, con esa dimensión, interpreta así la historia de la Iglesia, que también es la historia de los hombres, porque la historia de la Iglesia se desarrolla dentro de la historia de los hombres. No va la historia de la Iglesia por un lado y la historia, que podríamos decir, civil y profana por otro. No, la historia de la humanidad, la historia universal, ahí está inserta la historia de la Iglesia Católica. Y no se puede estudiar la historia de la Iglesia Católica sin estudiar a su vez la historia universal. Pues bien, esto es lo que nos ofrece, nos aporta Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica. Y sigue reconociendo Eusebio de Cesarea como de todos los hombres de su tiempo, de todos los que han existido hasta el día de hoy, que llenan la tierra, solo Jesús es llamado y confesado como Cristo, porque por eso llaman a los seguidores de Cristo cristianos, seguidores de Cristo cristianos. Hoy entre sus discípulos en toda la tierra, Cristo es honrado como Rey. Bueno, estas cosas ya saben que en la Iglesia actual está muy mal visto, esto de decir que Cristo es Rey, viva Cristo Rey, los mártires cristeros que murieron con el grito de viva Cristo Rey, los mártires de la España de 1936, los cruzados que lucharon contra el enemigo marxista y masónico en 1936 con el Viva Cristo Rey. Aquí tienen, aprovecho un poco de publicidad, mi última obra, que les invito a que compran y que puedan leer, 1936, Cruzada, no Guerra Civil. 1936, Cruzada, no Guerra Civil, de un servidor, Gabriel Calvo Zarraute, editorial SND Editores. Pues claro, pues Cristo Rey es honrado como rey, es contemplado como superior a un profeta, es glorificado como el verdadero y único sacerdote de Dios. El cardenal Castillo de Perú decía que Cristo era un laico, un simple seglar, un simple fiel. No, querido cardenal Castillo, lea usted la carta a los hebreos. Ya sé que le supera. Lea la carta a los hebreos. Jesucristo es sacerdote, sumo y eterno. Pues bien, y por encima de todo esto es Cristo adorado como Dios, por ser el Logos preexistente anterior a todos los siglos y habiendo recibido del Padre el honor de ser digno de veneración. Y sigue Benedicto XVI, así destaca otra característica que es la constante de la historiografía eclesiástica de una intención moral
que entraña la narración. Vamos a ver, esto estaba también en toda la historiografía antigua. Esto está en Tucídides, en la guerra del Peloponeso. Esto está en Estrabón. Esto está, a ver que me acuerde ahora además, en Quinto Curcio, en su vida de Alejandro Magno. Esto está presente en la conjuración de Catilina. Hay una intención moral, y por eso les digo que la historia de la Iglesia también es lectura espiritual. Me formo intelectualmente porque voy conociendo la historia de los concilios, la elaboración de las verdades dogmáticas, voy conociendo cómo se lucha contra las herejías, voy conociendo los santos de cada época, el contexto de los santos de cada época, cómo se desarrolla la Sagrada Liturgia, en este caso de la Iglesia Antigua, las persecuciones del Imperio Romano, la evangelización de los distintos territorios, y a medida que voy conociendo, gracias a estos datos históricos, voy conociendo cómo Dios obra a través del Espíritu Santo, como Dios Espíritu Santo, mejor dicho, guía a la Iglesia para la salvación de los hombres, para la gloria de Dios. Y eso a la persona, al fiel que lo lee, también le ayuda a conocer a Dios y a amar a Dios, porque forma parte de la Iglesia, forma parte del cuerpo místico de Cristo. Por eso es tan importante, insisto, el estudio, el conocimiento, la lectura de la historia de la Iglesia, más todavía que de cualquier otro curso de Biblia, porque no sirve que yo conozca distintos elementos de la Sagrada Escritura si no sé interpretarlos correctamente. Y los que mejor han interpretado la palabra de Dios han sido los santos. Y hay una gran riqueza de santos y la historia de la Iglesia te abre la oportunidad y la puerta de conocer la historia de la Iglesia, que es una historia de la santidad, es una historia de los santos. Y por eso los santos de la antigüedad, pues como San Atanasio, doctor de la Iglesia, San Gregorio Magno, San Hilario de Poitiers, San Sebastián, y con él todos los mártires, luego ya los santos de la Edad Media, Santo Domingo de Guzmán, San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino, San Fernando III el Santo, San Luis, rey de Francia, y tantos otros, Santa Clara, es que si sigo no paro. Y lo mismo en la Edad Moderna y lo mismo en la Edad Contemporánea. Me dejaban en el tintero, por supuesto, a San Bernardo, a San Agustín, a todos estos grandes doctores también de la Iglesia. Por eso es tan importante, para poder conocer la historia de la Iglesia, que es una historia de santidad, y así interpretar y conocer mejor la palabra de Dios. Que no nos dejemos llevar, queridos seguidores, por el protestantismo, que como los protestantes parece que leen tanto la palabra de Dios, nosotros tenemos que ser como ellos, y nosotros leyendo la palabra de Dios. El catecismo no, la palabra de Dios directamente. La historia de la Iglesia no, la palabra de Dios directamente no. No vamos a comprender la palabra de Dios, no la vamos a entender, que a los protestantes les pasa, y por eso hay tantas sectas protestantes, porque cada uno dice una cosa distinta y opuesta al otro, porque cada uno interpreta la palabra de Dios de una manera diferente. Sola Escritura, ya está. Para poder, por eso, entender la palabra de Dios, ¿quién es mejor que los pastores, los santos, los padres de la Iglesia, que son los primeros que nos la transmitieron? Y por eso el estudio de la Iglesia antigua es tan importante, de toda la historia de la Iglesia, todas las épocas, antigua, medieval, moderna y contemporánea. Pero por eso es tan importante la parte más teológica, que es la parte de la Iglesia antigua. En breve, gracias a Dios, voy a comenzar un curso en la Academia de Pensamiento Católico Melchor Cano, Instituto Católico Melchor Cano, de Pensamiento Católico. Voy a empezar un curso de Historia de la Iglesia Católica. Ya les informaremos a su debido momento. Les invito a que se matriculen, les invito a que se unan a él. Publicaremos, Dios mediante, un manual para los alumnos, para que puedan conocer a los que mejor
han interpretado la palabra de Dios los santos, que son los que mejor nos ayudan a comprenderla, a los que nos lo han transmitido esos padres de la Iglesia, esos concilios dogmáticos, universales, ecuménicos, y esto es al final lo que hoy nos presentaba Benedicto XVI, a este gran personaje de la Iglesia antigua, que es Eusebio de Cesarea, y cuya catequesis, cuya audiencia general, pues como siempre les recomiendo y les pido que ustedes lean, que busquen y que lean por su parte la catequesis, la audiencia general del 13 de junio del 2007.